Bienvenido a un podcast más. Esto es un podcast más. Hoy vamos a tocar lo que no te cuentan en el periodismo y estamos en este caso con un invitado muy especial, el director general de RDC Deportes, Mauricio Cambará Ferrufino. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Jesús, ¿cómo te va? Bueno, un gusto de saludarte. Gracias por la invitación para poder conversar como siempre del periodismo. Bueno, Mauricio, cuando hablamos de periodismo y lo que no se sabe adentro, muchos hablan sobre el tema de habladuría, chisme, cosas que no se sabe. ¿Qué es lo que pasa detrás de cámara cuando es un periodista, digamos, ya sea en medio impreso, medios digitales o en televisión? Bueno, hay dos cosas que son importantes remarcar. Primero, que cuando nosotros estudiamos, decidimos transitar la ruta de la comunicación o de las ciencias de la comunicación, que es la carrera que amamos. Por eso es que, estamos estudiándola. La universidad nos pone en la ruta y depende de nosotros transitarla. Para poder transitarla, para poder caminar de una manera sin desviarnos de esa ruta donde nos han puesto, es importante tener o basarme en dos aspectos. El primero tiene que ver con la posibilidad que vos tengas de poder leer lo que te llega a las manos, porque solamente leyendo, así como para el jugador, en el caso del fútbol es importante entrenarse, para el periodista es clave leer, porque de esa manera va a poder estar, entre comillas, físicamente bien, si hay que vale el término. Y la segunda tiene que ver con la inventiva que uno vaya teniendo y con esa inventiva ir desde atrás sustentándola para que esa idea que te fluye, que te sale, se pueda hacer realidad. Una buena idea puede quedar en solamente una buena idea si en caso no se ejecuta. Por eso es importante ejecutar las buenas ideas. ¿Qué es lo que pasa desde de atrás? De atrás de pantalla, si es que vale el término. Primero, que es importante hacer equipo, porque solamente el equipo te puede sustentar. Segundo, que es clave tener una idea bien asentada, establecida, marcada, para que eso que vos te ideas te pueda fluir. Y tercero, que también me parece que es algo vital, tiene que ver con la formación de una estructura que te sostenga esa idea que vos programaste o intentaste plasmar desde el inicio. Insisto, una buena idea puede quedar en una buena idea, así que no se cometa. Y en tu tiempo de experiencia, Mauricio, que has visto buenas ideas y todo, ¿has vivido momentos en los cuales el equipo no ha sabido solventar la idea o momentos de quiebre? Bueno, sin duda, muchas veces. Eso, en mi caso, yo tuve 20 años trabajando en el deber. De esos 20 años, tuve como jefe más o menos unos 16 años. Me tocó incluso a mí dirigir a personas que eran mayores que mí. ¿Cómo hacíamos, digamos, para poder estructurar una dinámica de equipo? Primero, que era importante saber quién era quién era el superior, digamos, en cuestión de estructura. No superior porque yo sé más ni nada por el estilo, sino superior por una cuestión de estructura que permita marcar la ruta, y sobre esa ruta tenemos que ir. Y siempre me aboqué sobre todo a hacer equipo. ¿Cómo hacía equipo? Primero, no sintiéndome jefe, es decir, intentando, si tenemos que caminar, ser el primero en la línea, si tenemos que luchar, ser el primero en la pelea, si tenemos que encararse el primero, en todo caso, en agarrar las cosas y ponerme al hombro la mochila para avanzar. Pero también aprovechaba yo muy bien los momentos de ocio, un churrasco, en el café de todas las tardes, siempre para hablar siempre para hablar de contenido, pero también de diversión, y aprovechaba esos momentos de ocio para sacar contenido que después nos aprovechaba en el momento de que rayábamos la cancha para saber hacia dónde debemos caminar. Eso también pasa hoy, por ejemplo, con RDC Deportes. Experiencia adquirida nos permite, digamos, a nosotros, más allá de que siempre hay discusiones, más allá de que siempre hay algunos roces, siempre mantener una línea fija y no moverse de ahí. Nosotros tenemos siempre un dicho: cuando Dios más te promueve, más pequeño te hace. Entonces, bajo esa línea en que caminamos en RDC para seguir avanzando pese a todas las dificultades que se nos presentan. En esas situaciones, Mauricio, en la cual hablabas de cuando se promovía a alguien, y obviamente no siempre todos los miembros del equipo lo han tomado muy bien, ¿cómo lo has logrado abordar en este tiempo de experiencia que has estado de jefe de deporte del deber? Primero, creo que conversando bastante. Segundo, en mi caso, en el caso de Julio, que ahora está comandado también con nosotros, intentamos conocer sobre todo a las personas. Cuando decimos conocerla, intentar escudriñar, se te va en el término, hasta dónde viven,
cómo son sus papás, conversar con ellos a propósito de sus sueños, de sus vivencias, saber un poco de cómo son su familia, apoyarlos sobre todo en lo que nosotros podemos darle, así como recibimos apoyo, nosotros también intentamos apoyarle en todo lo que podemos, si está a nuestro alcance, siempre intentamos respaldar. Más aún si intentan hacer un buen periodismo, como sabrá, digamos, una de las ideas es rescatemos el periodismo, ¿no? Ese periodismo de investigar, ese periodismo de apasionarse, ese periodismo de lectura, ese periodismo de desafío, ese periodismo de que no todo es malo, sino que también hay cosas para rescatar, ese periodismo de enfocar bien, ese periodismo no, en la última columna que he utilizado mucho la palabra vedetismo, ese periodismo que no es de vedetismo, ese periodismo que además te intenta traspasar lo clásico, ¿no? Siempre también decimos en RDC, podemos tener 10.000 equipos, pero si no tenemos cabeza, no tenemos ideas. Lo más fuerte de todo es la cabeza, lo más fuerte de todas las ideas. Pero también entre esas cosas importantes, como te digan al comienzo, ejecutar una buena idea puede darse una buena idea sin ser equilibrio. Cuando hablamos que se perdió, bueno, o rescatar el periodismo, ¿cuál crees vos, Mauricio, que ha sido lo que se ha perdido el periodismo? O sea, ha sido la era digital, ha sido los individualismos, porque claro, ahora se está viendo muchos periodistas en redes sociales que de manera individual lanzan el contenido y a veces siendo trabajadores de un medio primero en sus redes personales que sus medios. O sea, para vos, ¿cuáles son esos factores? Perdóname, es tu celular, ¿no? Es en tu celular. El celular buenísimo en estos tiempos. Es espectacular, debe ser la mejor herramienta que debemos tener los periodistas. Pero el celular bien utilizado nos ayudaría a crecer o a hacer un buen periodismo. ¿Cuál es el inconveniente ahora? Que normalmente nosotros tenemos el fácil acceso a la pantalla. Antes vos tenías que hacer un montón de carreras para poder estar al frente de una cámara. Hoy basta que vos pongas y ya tenés la pantalla automáticamente enfrente de vos. Se ha mal utilizado, se ha creído que ahora soy periodista porque me pongo el celular y estoy de frente a una pantalla y comienzo a hablar de lo que yo, ¿no? Sí, estamos en una época de que es fácil deformarse, si sabe una palabra correcta. Al contrario, creo que deberíamos aprovechar al máximo que tenemos una pantalla ahí para rescatar el periodismo. ¿Por qué creemos nosotros que el periodismo tiene la posibilidad de deformarse o tiene el riesgo de deformarse en este tiempo? Porque se malutiliza esas herramientas tan fáciles. Este es un tiempo de redes, ¿no? Este es un tiempo de viralidad. Este es un tiempo de hacer fácil, posicionar fácil un mensaje si lo posicionamos de una manera correcta. En ese posicionar fácil, ahí está el desafío de los periodistas. ¿Qué mensaje doy? ¿Cómo lo posiciono? Y obviamente para lograr aquello tengo que aprovechar al máximo las herramientas que la tecnología me pone enfrente. Las redes, el celular, la edición. Ahora estás editando en CapCut a través de tu celular. O sea, tengo un montón, un abanico de posibilidades de poder transmitir mi mensaje. Pero, insisto, es clave que no deformemos. Esa no deformación, Mauri, es clave en este caso seguir los lineamientos, ¿no? Porque ahorita, como decís, actualmente mucho se ha deformado. O sea, ¿tú crees que en la era digital ha sido muy fácil esa deformación? ¿O desde qué tiempo ya se ha visto una deformación del mismo periodismo que ahora decimos que ahora lo buscamos rescatar? Ahí estamos en un tiempo, evidentemente YouTube paso por la televisión, pero hay detalles que marcan. Y uno ve también, ¿no? Por ejemplo, más importante una cara bonita que saber lo que hay en la cara, lo que hay en el cerebro. Es más importante aún saber, por ejemplo, en caso que nosotros somos de periodismo deportivo, yo siempre digo, más importante es ser periodista que el futbolero. Creemos que porque somos futboleros ya somos periodistas. No, en realidad el periodismo es saber dar una información de una manera correcta, parte. Y no pasa de moda la parte y la contraparte, no pasa. No pasa de moda, doy la información pero la verifico, no pasa de moda. Digo no pasa de moda porque en realidad no es que son moda, porque la moda pasa. Son bases establecidas. Ahora más importante quien es viral en las redes, es más importante que el periodista que sabe más.
ahora es más importante, que tiene más seguidores que el periodista que sabe cómo encarar este tipo de información. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Uno dice, qué viejo ya se escucha en la radio, que es la que educa, la que informa y la que entretiene. Está bien, son las bases. Estas tres bases evolucionaron, pero se mantienen las bases. Evolucionar, educar. ¿Cómo educo a través de mis redes sociales? ¿Cómo educo a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, de TikTok, de tweets? ¿Cómo educo a través de la televisión? ¿Cómo educo? ¿Cómo entretengo? ¿Cómo entretengo de una manera que también me permite educar? ¿Cómo lo entretengo? No quiere decir entretener, ponerme al frente de una pantalla, sacarme la ropa. ¿Cómo entretengo? ¿No? ¿Y cómo informo? Que es lo que ahorita se ha deformado más que la otra dosis que vale el término. Porque, insisto, en una época de fake news, en una época de mucha información ficticia, falsa, lo veo posteado en otro lado y ya lo ve como una información correcta. Últimamente, por ejemplo, lo que ha pasado hoy día, varios medios incluso han caído con un posteo de un Twitter del técnico de la selección cuando el técnico ni siquiera tiene Twitter ya. Entonces, como digo, es fácil hoy de informar. Base de la radio estoy dando: educa, entretiene e informa. Esas tres bases, mantengámoslas, evolucionaron, sí, pero son bases que no la puede cambiar. No son modas, porque la moda pasa, ¿no? Insisto, la información parte del momento en el que importa más los seguidores que tiene alguien para poder presentar, más que la cabeza, importa más el futbolero que el periodista, importa más el que tiene la habilidad de poder hacerse viral, sacarse la ropa o diciendo cualquier tontería que alguien que busca de alguna manera dar un mensaje correcto. Hay que utilizar esas herramientas que tenemos a disposición, pero hay que utilizarlas bien. Bueno, Mauricio, para ir cerrando, ¿alguna experiencia de vida tuya o algún mensaje que querrás dar a ese nuevo periodismo que está surgiendo? No solamente en la universidad, hay gente que, bueno, a través de las redes sociales quiere incursionar en este mundo y, bueno, como decís, hay que rescatar el periodismo. ¿Cuál es la manera correcta de hacer ese periodismo que vos decías? ¿Algún mensaje para ir cerrando? Primero, clave aprender a leer y aprender a escribir. Claro, aprender a escribir no es la única manera de hacer un buen periodismo, pero sí es importante aprender a escribir para hacer un buen periodismo. Solo escribiendo, o de repente no solo escribiendo, pero en mi experiencia, solo escribiendo puedo identificar en este universo de información, saber qué es información, agarro y lo doy. Saber qué es importante, lo agarro y lo doy. Saber qué puede ser interesante, lo agarro y lo doy. Saber qué es noticia, agarro y lo doy. En ese universo de datos que a veces nos llega ahora por las redes, por el celular, como te digo. Escribir, primero escribir, aprender a escribir, porque solamente escribir no daría esa posibilidad, no da mayores chances de poder utilizarlo bien. Y lo segundo, obviamente, en esa idea de hacer periodismo, leer, decía un amigo, con doditos nos llegan a nuestras manos leer. Para hacer crónica de fútbol, por ejemplo, siempre recomendamos leer cuentos, ¿no? No, de pronto el lobo feroz llegó en la casa de la abuelita cuando estaba, ¿no? Me troqueo, pues tan grande tiene, y ella me dijo, estoy haciendo una crónica, ¿no? Vino al centro de la derecha en el momento en que se afectaba para centrar en defensor, consiguió desviar una pelota que iba con destino. El portero ya se había lanzado a la izquierda en el instante. O sea, estoy contando también de una manera, como si fuera un cuento, una crónica de algo que también estoy persiguiendo. Eso. Bueno, Mauri, te dará muchísimas gracias, de verdad, por tanta información interesante. Ya lo saben, esto es un podcast más. El tema de hoy, lo que no te cuentan sobre el periodismo, con Mauricio Cambará Ferrufino, director general de RDC Deportes. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue un podcast más. Nos vemos en la próxima ocasión.